Bueno, papito Dios, gracias por esta reunión, por este día. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Hazte cargo, Señor, de sus preocupaciones, de sus fatigas, Señor, de sus cansancios. Sé tú reconfortándolo, Señor. Gracias te damos por permitirnos una vez más, podemos reunir en tu nombre y disfrutar, Señor, de la amistad y de la compañía. Gracias por todo, Señor, y bendice la clase, bendice a Frederick y guíalo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Chiquitito, ya lo arranca. Bueno, seguimos entonces con el alefato. Letras 13, ¿Esto ya está grabando? 14 y 15. Bien. Entonces, habíamos concluido con esta parte de las letras. Hemos pasado ahora a las siguientes. Duodécima, y ahora estamos en la 13ª letra, la M. Se llama Mem, una abreviación de la palabra Maim, que significa agua. La letra del agua, Mem. Básicamente, agua, en todo su contexto. Seamos en el sentido alegórico, representativo, literal, simbólico, todo. Maim es eso, agua en todo sentido. Aquí está la forma en la que se lee. Los puntos abajo, acuérdense que algunas veces los pongo, otros no. Porque a veces cojo del Bibleworks, tal como está en hebreo, lo copio y pego, para que se queden los puntitos como se verían, pero no es importante. ¿Vale? M y M. Ahora les voy a explicar por qué no se parecen una M con la otra M. Maim, ¿ven la I? En este caso puse la I de color crema. Ahí. La M, comenzando la palabra Maim, agua. M como moped, que significa señal o milagro. La O, que sería la letra Vav en azul celeste, la Pei en color verde césped, verde claro, y después la Tau de color marrón. Aquí la palabra Mashiach, de Mashhut, que quiere decir ungido o ungir. Nosotros decimos Mesías porque de ahí salió la forma lingüística, Mashiach a Mesías. Mesías, bien. Ahora, vemos en esta tabla que la letra es la 13ª. Y también correspondería con el número 40. ¿Bien? Mem. Estas son algunas de las palabras que corresponden con la letra Mem. La Shin en color naranja y aquí otra vez la Yud, ¿vale? De color crema. Y la J, llamada Het, de color verde. ¿Bien? Ya con eso vamos comenzando. Vamos con la siguiente. Bien. La Mem se ve así al principio de una palabra. No sé si lo ven. Me parece como una... ¿Cómo se llaman estas casetitas de los... ¿Uniglú? Uniglú, sí, las casetitas esas de los que Iglú. viven en el Polo Norte. Uniglú. Pues así. Pero tiene una apertura aquí. Sin embargo, al final de una palabra no la tiene. Entonces, es semejante si lo observa. Aquí arriba esto no le da mucha importancia. El hecho es que es como un pequeño rectángulo en la parte de arriba, semicircular y con el tupé, copete. ¿Sí? Pero aquí está cerrado, aquí está abierta. Entonces, esta M representaría el agua en general y esta M el agua de los depósitos de debajo de la tierra. Esa es la forma en la que quisieron representar el agua superficial y el agua interior. Por eso, al estar debajo de la tierra está cerrado. Sí, enclaustrado. El otro día estabas preguntando, Manuel, que con respecto al diluvio, cómo las aguas de abajo suben y las de arriba descienden. Por eso Génesis, en hebreo, dice que las aguas que iban a descender de arriba usa la palabra Mem, refiriéndose al número 40, que fue el tiempo que estuvo lloviendo, y después hace una mención de esta letra abajo. Lo que pasa es que en la traducción no se lee, un segundo. No se lee, que es el tiempo, en otro contexto, ¿cómo se leería? En que ocurrió eso, es decir, en la vida de Noé. Cuando uno mira las letras finales, pasemos a la siguiente, yo lo explico, ahora volvemos. Vemos que la primera letra final es la Kaf, lo mencioné en la clase pasada, la primera letra final. La segunda letra final es esta, de la que estoy hablando ahora. Entonces observen que hay 5 letras que son finales. Sofit. Exacto, Sofit. Sofit significa final. ¿Final de qué? Para estar al final de una palabra. Ah. Por ejemplo, Maim, al final tiene que estar esta M. No puede estar abierta, fíjate, cerrada. Al final de la palabra, cerrada. Si es al final. Si es intermedia o al principio, está abierta.
como esta. Entonces, fíjense, por ejemplo, en Génesis, cuando dice lo del diluvio, hace la mención de que lloverá 40 días y menciona esta letra, Mem, 40 días, porque es el número 40. Pero después dice que fue en la edad de Noé, cuando Noé tenía la edad de esta Mem. Si miramos el orden del alefato, vamos del 1 al 10, del 10 al 100 y del 100 al 400. Pero estas letras, ¿cómo se podrían incorporar en ese sistema numérico? En casos excepcionales, si la última fue la 400, esta sería 500, 600, 700, 800 y 900. Por esa regla, siendo esta 500 y esta 600, esto es lo que aparece en Génesis refiriéndose a la edad de Noé. 600 años tenía Noé cuando ocurrió el diluvio y llovió 40 días. Entonces se está refiriendo 40 días según esta M y 600 años de la edad de Noé. 600. Ese era un código. Sí, eso es un código que estaba refiriéndose que en unas son las aguas de arriba que cayeron del cielo y otras son las aguas que iban a salir de los depósitos de debajo de la tierra. Nieve. ¿Lo entendieron? Sí, Milenio. Se puede ya hablar. Si quieres darle para atrás. Noé vivió 920 años. Y las aguas de arriba y las aguas de abajo, ¿se refiere solamente al líquido o también a los seres, también llamados agua? Exacto, eso iba a preguntar ahorita. Porque es que estamos hablando de una batalla que se ganó con el diluvio y después de estar en la superficie las metió en el fondo de la tierra. Por lo tanto, es pregunta, ¿qué es? ¿De qué se trata realmente? ¿Del agua, de los prisioneros o de las dos cosas? De las dos cosas. Yo me inclino también por las dos cosas. Es que somos 3 partes de agua y una sólida. En el sentido contextual, vamos a encontrar siempre cosas que se ven, cosas que no se ven, cosas que ocurren en el mundo de los fenómenos y cosas que ocurren en el mundo psíquico y otras en el mundo espiritual. Es lo que estaba mencionando Rosemary hace un momento. El hecho de que todo lo que influye aquí ocurre como el efecto mariposa. Lo que ocurre en el cielo se plasma aquí, lo que ocurre aquí tiene que ver con allá. Todo una especie de fractal, si saben lo que es el fractal, que es una imagen que si te acercas y la ves grande, es la misma imagen. Y si te vuelves a acercar a un punto y lo ves más pequeño, es la misma imagen. Y por mucho que profundice, la misma imagen se ve espectral, por eso el concepto se llama así. No, sino que la imagen siempre va a ser, por ejemplo, una espiral. Te acercas a un punto de la espiral y encuentras que sigue la espiral y te acercas más y sigue. Nunca cambia, es eterno, una imagen eterna, espectrográfica creo que se llama, no estoy muy seguro. Sí. Algo de eso vi yo a las 5 de la mañana de hoy. Sí, pero es cierto, ayer se lo estaba contando hace 20 minutos. ¿Dónde? Bueno, entonces tenemos eso, que si nos está diciendo lo del agua, también nos está refiriendo a que ocurren otras cosas arriba y ocurren otras cosas bajo la tierra. Por eso las aguas de abajo representan el mundo que hay debajo de la tierra y las aguas de arriba refieren nuestro mundo, pero también todo lo que hay fuera de la corteza. Por eso la atmósfera también se asocia a veces con el agua al principio de los tiempos. Urano también se asocia con el agua en la cosmovisión de muchos pueblos, etc. Pero el agua, una vez está de fuera de los abismos hacia afuera, sea la tierra, la atmósfera o el cielo, es esta mente. Pero el cielo es infinito, ¿no? Mm. En fin. Pero No se supongo puede que hay un punto al que sí. se quieren referir. Sí. Y las aguas que están debajo de la tierra son esta M final. ¿Bien? Ahí es donde está el significado, el punto que está en Génesis cuando le dicen eso a Noé. A tu edad de 600 años lloverá durante 40 días. Bien, bueno. Vamos otra vez con la siguiente. Bien, entonces tenemos con la letra M. Voy a usar ahora la M final. Ya mostré la M al principio. Ahora voy a usar la M al final de una palabra. ¿Sí? De derecha a izquierda. En el término yom, que también lo mencioné en otro momento, que significa día, la vemos aquí al final. ¿Sí? Que se va relacionando con la forma que tiene esta M. En la palabra Shemaim, que significaría cielos, encontramos que la M está otra vez aquí al final. En la palabra Adam, que significa hombre, también la tenemos al final. Si ven la palabra Shemaim, ¿dónde está Maim? Ah, bueno, no está aquí. ¿Dónde está atrás? Vale, fíjate, observen bien esto. ¿Sí lo ven? A ver si se quedan con las tres imágenes. Vamos a la siguiente.
Obsérvenlo, otra vez está aquí lo mismo. La misma palabra, M-I-M, de agua. Ah, sí. Solo se incorpora esta letra. Debajo, Eso no tiene importancia, eso es cosa de los masoretas. Entonces fíjense, aquí está, esto significa aguas. Amazoretas. Y tiene una letra del fuego, de la conciencia, de la chispa divina, de la consumación, que es esta letra, que parece una W nuestra, la Shin. Sin embargo, en nuestro idioma lo llamamos cielos, ¿no? Con la M, por ejemplo, está la apreciación ¿qué? Ma, ¿qué? ¿O cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se suele utilizar ma. Por ejemplo, el término maná quería decir ¿qué es? No entendían qué era el maná. Parecía la semilla de culantro, decían de color como amarillento. Como Y decían, ¿qué es eso? Entonces cuando ellos dijeron ¿qué es eso? Pues se quedó así bautizado. ¿Qué es eso? El maná. miel y trigo un poquito. Pero el significado también tiene una profundidad mayor. Antes estabas también mencionando a Maya. El concepto de la M se refiere al mundo emanado. Todas las cosas que existen o subsisten es precisamente por el agua. ¿Sí? La M en todo su contexto es la letra del agua. Y como tal es la letra de las cosas que existen. La vida que pulula en los océanos, la atmósfera que tenemos, porque se supone que en la cosmovisión de todos los pueblos de la antigüedad el agua se dividió en sus componentes y de propia agua se quedó lo que existe en la atmósfera, lo que ahora estamos respirando, el aire. Estaba compuesto del mismo material líquido que antes estaba en el sistema solar y que salió en todos los otros cuerpos planetarios. Sí, hidrógeno y oxígeno principalmente, pero había mucho más. Entonces la M es también relacionada con eso, la vida y el componente básico de la existencia. Yom, Shamaim, Adam, letra 13, la primera y la última. Es decir, la primera en una escritura, o en el medio, como aquí, y después esta al final, como aquí. Si se lo quita, lo tira al suelo. Es una especie de venganza. Vamos con la siguiente. Vale, otros ejemplos. Ven, Pablo, vengan. Otros ejemplos. Dani, te pongo esto por aquí, ¿vale? Soy un androide de la Guerra de la Galaxia. Bien, entonces mencionaba que aquí están letras que las puse en un gráfico pentagonal para que lo relacionen. 5 letras extra. No son tan importantes, solamente es una para que nos familiaricemos con ellas, ¿vale? Y para que vean la forma, porque son características, no son como las otras, pero las van a encontrar en algún tipo de lectura y dirán, ¿y esta letra cuál es? Entonces se lo pongo ahí, ¿vale? Bien, un término, por ejemplo, con esa M. Elohim. Aleph, Lamed, Hei, Yud y Mem. Todas ya las hemos tratado. La primera letra, la duodécima, que la mencionamos el fin de semana pasado. La quinta letra, la décima y la decimotercera. Debajo están los nombres, cómo los transcriben en inglés y la forma, sus nombres. Aquí están Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Y después el sistema numérico. Elohim lo han traducido con N al final, ¿no? En vez de M. ¿Qué? Eso es M. Elohim. M, es una M. Es una M. Sí, esta es la mejor forma de poder apreciar la letra utilizando este gráfico porque la ven grande, ¿no? Y se ve como un semicírculo, lineal aquí, semicírculo, y el tupé. Me parece una D pero una M, ¿no? Y el cierre Una de la cosa así, palabra. más o menos. Ah, bueno, sí, como una D acostada, Sí, ¿verdad? sí. Una D mayúscula acostada, o como un arco. ¿Bien? Esa es la M final. Otro ejemplo, este gráfico lo he puesto yo un montón de veces, si se han fijado. Muchas veces lo he puesto ya. Dam, tenemos la D y la M. Precisamente, Dam es sangre y el componente principal de la sangre, o su inmensa mayoría, es líquido, agua. Entonces la M es agua, no necesariamente como nosotros entendemos el agua, sino simplemente líquido. ¿Sí? Líquido y D es la puerta. Entonces, a través de la sangre es que sirve de portal para que el alma opere en el cuerpo, para que esté la vida del cuerpo, para que entre en otras entidades. La sangre por eso es la vida que conecta lo invisible o la otra realidad con lo visible. Me refiero a las entidades, sea nosotros como alma, sea el Espíritu de Dios, todo. La sangre es el conductor que mantiene el cuerpo físico y le da la vida. Entonces es necesario que el cuerpo tenga sangre y agua. Sí, si se Pero sale la sangre, el funcionar cuerpo bien, no ¿no? tiene ninguna función, Sí. no opera. Es como su sistema de funcionamiento general, pero es líquido. Su sistema no es un sistema de cómputos o chips o cables, sino que el sistema es líquido. Y lo vemos también en la tecnología como va avanzando, que cada vez crean cosas
a través del líquido. Hoy estamos viendo también a través de una publicidad cómo había un líquido y a través de un sistema nuevo que ha salido de láser empezaban a crear una forma de, creo que era un icosaedro, a través del agua. Y me hace a veces acordar cuando les he mencionado sobre las clases del origen del mundo y demás, cómo las cosas fluían y salían del agua. Como que la ciencia moderna empieza a materializar cosas que simplemente eran mitología o que podían ser acervo de fantasía o cosas ilógicas o de ciencia ficción. Y una cosa más Claro. hay que deducir de Y del agua se hacen tantas cosas, de las cuales seguro que no llegamos a imaginar la cantidad de cosas que se consiguen con el agua. Es lógico que vaya por la afluencia del agua y de la sangre el mantenimiento del espíritu y del alma, porque es la sangre, es la vida, se nos ha dicho bien claro, pero además es la energía que mueve al cuerpo. Pero en este caso debemos llamarlo los cuerpos. Los cuerpos son tres en uno: espíritu, alma y cuerpo. O sea, estamos acostumbrados a pensar que la sangre es el motor que mueve y unifica todos los sistemas del cuerpo. El respiratorio, el de bombeo de corazón y todos los demás, que son muchos. Pero nos olvidamos siempre entre comillas, de los dos más importantes, que también mueve el espíritu y que también mueve el alma. Y sin la sangre, a la vida que se refiere en las Escrituras, es sobre todo que no hay vida. Se ha acabado el tramo de recorrer del planeta Tierra. Ya el tiempo de la prueba o del juicio ha terminado. O sea que nos está hablando también en esos términos, y esos términos es el más importante y el más olvidado. Entonces tiene que ser sangre, agua y sólido, ¿no? Tres cosas. Observen que en Juan dice tres, aunque lo traducen, añadieron, no sé cuándo añadieron que tres son los que dan testimonio: el verbo, el agua y el espíritu. Pero realmente no dice eso en griego. Dice, tres son los que testifican. Y dice el agua, la sangre, ¿cómo? Y el espíritu. Porque dice y el agua. Importante, ¿no? El agua. El bautizo es a través del agua. Dice, no, el que no nace del agua y del espíritu, me va a bañar un montón de veces, a ver si puedo traer el agua revoluciones. tiene el sentido de que te sumerges ahí, y el agua también representa multitudes, y como el bautismo se hace Y la limpieza. públicamente, también da testimonio, por eso se habla del testimonio. El agua es iniciación. Cuando te sumerges al agua representas que te inicias en algo fundamental. Es decir, te entregas tu vida a algo. El agua también es limpieza. Si la usas. También, ¿verdad? Ayuda más olor, ¿no? Aquí dice Abraham. Esto es un gráfico que encontré, con el que me topé y aproveché y lo descargué. Por eso aquí ponen V. Que hay quienes escriben V, pero ahí no es V. Es B. Abraham. A-B-R-H-M. Abraham. La M final, como pueden ver, incluso cuando se llamaba Abraham, no todavía Abraham, sino Abraham, seguía teniendo la M al final. ¿Y abrieron al final? Al final lo Abran abrieron. es con la N abierta, para que abran. Y la otra hablaba. Para que cierre. Ay, Bien. En América Entonces- se utiliza mucho la V como B. O sea, Chevrolet. Sí, esta es la transcripción muy típica de cómo ellos lo hacen, pero realmente es B, que no es V. ha sido una... Bien, Elohim, una habilidad. las 5 letras Sofit, es decir, finales al final de una palabra. Término Dam, con M. Término Maim, con M. Lechem, quiere decir pan. La palabra Lechem es antiquísima. Bien, el pan. Sí, el pan que descendió del cielo. Aquí el concepto en griego, todavía griego no lo vamos a tratar. ¿Ok? Para que se vayan quedando con el concepto. Por ejemplo, cuando vemos la ciudad donde nació David, donde nació Jesús, Beit Lehem, tiene esto. Beit, la B, como lo he explicado en otras clases, ahora no está por aquí, que es la segunda letra. La T, que es la última letra. y Está Lehem. ahí, la B. Después de la Aleph en Abraham. Ah, vale. Esta es la primera letra, casa, y después está la última letra. Lehem, casa del pan. ¿Sí? Incluso cuando uno ve la cosmovisión de los sumerios, ellos dicen que al principio, cuando se creó el mundo, el Dios del cielo y el Dios de la tierra tuvieron un hijo,
unos hijos llamados Lahmu y Lahamu, y les llamaban los fangosos, que es la masa del pan, pues, una masa. Esa era la visión que ellos tenían, los fangosos, a través de los cuales se crearon algunos cuerpos del sistema solar. Lahmu y Lahamu, y de ahí pasó al hebreo Lehem, pan, porque es una masa, que después, claro, Muy la antiguo, ¿no? horneas y ahí la tienes, pero era una masa, esa es la idea. Es muy antiguo. La composición de una masa. Freddy, ¿El qué? el pan. Sí. De los principios, ¿no? Por eso dice Jesús, el alimento que descendió del cielo. Sí. No solo como ejemplo del maná, sino el hecho de que en su momento la tierra tuvo escasez de alimentos y tuvieron que incorporar, hermanos de otras partes del cielo, aquí cosas. Por ejemplo, producción de ciertos recursos para que el ser humano tuviese alimento, entre ellos el trigo. Pero por eso cayó el maná. No, mucho antes. Y el maná en hebreo se dice No también quiero maná. decir. Maná, sí. Lo llamaron maná el maná. por eso, porque sí, querían ¿Qué decir es? ¿a qué se refería? ¿Qué será maná? ¿Qué es esto? Maná No es sabían pan, que era, nunca lo claro. habían visto. Yo creo que lo sacaron de eso de Barrio Pero Sésamo. curiosamente ¿Y cómo tiene un se escribe significado maná? profundo, maná. ¿Oíste? ¿Cómo se escribe maná? Así como ma, pero y Eso la de na maná. con la nun. Tamanán. Creo que es M-N-H. Mem Nun He. Nun ¿Oíste, Freddy? o sin la nun. Mem Nun He. Creo que es Mem Nun He. A ver si Me parece cuando que es así. mira, Freddy, yo creo que lo sacaron de lo de Barrio Sésamo. Y maná. De ahí lo sacan, yo a creo. ver si cuando se corta una persona y la sangre dice, mira, está manando sangre. Está manando sangre. Maná, sí. Bien, vamos con la siguiente. ¿Se entendió lo de la M? Ya se quedaron con la forma gráfica de la M. Miren, aquí está la M final. Porque se ríen los del Bien. grupo de oración cuando mande el vídeo. Ahora, esa es la 13ª letra del alfabeto hebreo. 22 letras del alfabeto, esta es la 13ª. En orden también matemático encontramos que es el número 40. Upa. No Bien. pasó nada, no pasó nada. Ok, entonces pasamos de la 13ª letra a la 14ª, que es la letra Nun. Están relacionados el orden de las letras también con una especie de proceso. El orden del factor no altera el producto. No, sí. O sea, En este caso tampoco, ¿eh? Entonces, si la Aleph es el cielo infinito, lo que no ha sido todavía manifiesto, lo perfecto, lo inmaculado. La Beit es lo que sí es manifiesto. Por eso la Biblia empieza con la palabra B, no empieza con la palabra A, porque es lo que es manifiesto. Por eso dice Barashit, empieza con B, La no A usa está la A. apartado de... Claro, la A no aparece en la primera frase de la Biblia, porque Está es hablando del problema lo que aquí. ocurre, no, dice lo que ocurre después, es decir, lo que es manifiesto. Lo que está Por eso por venir. Bait es la casa, nos crearon la casa, o sea, el mundo, la creación, pero Aleph Está ya por estaba, venir. no se narra lo que es Aleph. Bien, empieza la Beit. Después Gimel, que es el progreso, entonces continúa la creación y avanza. Después la puerta, para que se produzca la vida y las cosas. Hey, así sucesivamente, la expresión, el hombre, la mujer, etc. Todas las cosas que van progresando. Cuando llegamos a este punto del aprendizaje, encontramos la Mem. E inmediatamente después de la Mem está la letra Nun. Así que nos pueden decir que Nun significa X cosa, pero los fenicios entendían Nun como un pez. El pez está en el agua. O sea, Mem y Nun están relacionados uno después del otro. Si no hay agua, no tiene de dónde vivir el pez. Bien, entonces dicen que es el pez en la mentalidad fenicia. Los egipcios llamaban también Nun, es decir, Nun es un término muy importante en los orígenes del universo o del mundo Pero creado. ¿ves también se le daba el nombre a alguna máquina o algo que está fuera de aquí, no es? Sí, sí. Pez. Entonces, lo que pasa es que los dioses están relacionados con el concepto de pez Ok. y el reptil y demás. Entonces, los egipcios tenían Nun y ellos decían que Nun tenía una contraparte llamada Naunet y ellos eran parte de la Eneada, es decir, los 9 dioses de los que se fundó o se creó el universo o el mundo. Entonces, Nun representaba las aguas primordiales. Las aguas primordiales, fíjense, estoy hablando aquí de Mem, que es el agua en general, y los egipcios entendían Nun como las aguas primordiales de la cual todo fue emanado, todo salió de Nun. De hecho, posteriormente, ellos dijeron que Nun no desapareció cuando fue creado todo, sino que Nun es el universo infinito. Tenemos el mundo, tenemos el más allá, el viaje del sol, estoy hablando según la visión egipcia, el viaje del sol, la región donde gobierna Horus, y después más allá, cuando supera los altos cielos, es el infinito Nun, refiriéndose al espacio profundo. Fíjense qué dato tan importante. Mem como agua, Nun como el infinito.
El infinito que para los egipcios, cuando miraban el cielo en la noche, no en el día, en la noche, ellos lo llamaban el mar. Ellos entendían el cielo infinito, nocturno, como un mar, allá donde habitaban todo tipo de peces, todo tipo de seres, dioses, que ellos llaman, que nosotros llamamos estrellas, etc. El concepto de Nun en la mentalidad cabalística y hasidista, puede ser hasidista, es lo que por lo regular llamamos, o se suele llamar, ultraortodoxos. Entonces la mentalidad de ellos, Nun está estrechamente ligado al concepto del reino del Mesías. Bien, es la letra que ellos relacionan con el reino del Mesías. Esta Nun. Como 14ª letra y como número 50. ¿Sí? Importante la letra Nun con respecto al número 50. Términos con Nun y para que Nun también se vea un poco más clara. Si cogiésemos un cuadrado y quitamos al cuadrado la parte de la izquierda y nos quedamos con la de la derecha, lo podríamos ver así. Sin embargo, aquí abajo no está del todo lineal. Un ejemplo, la parte de abajo se ve así, la del lado se ve así, pero esta no se ve del todo así, sino la podemos subir un poquito. ¿Vale? Así se vería Nun. Recto y aquí un poquito curvado, es la N. Un término un poco largo, pero común en un par de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente Génesis y Números. Nephilim, gigantes. Si ven en el libro La Rebelión de Sacla 3, hablo mucho sobre esto y explico toda la raíz etimológica e histórica de este concepto. N. El puntito en el medio solamente para denotar la agudeza, la fuerza de la pronunciación de la N. N. P o F, L y M. Es lo que acabamos de mencionar ahora. Bueno, ven una I y una M al final, por lo regular es un plural. Debajo es Nebi o Nabi, profeta. N, B y A. Nebi. A veces es simplemente para ratificar la pronunciación de una letra, una vocal, se le pone al lado a esa la Aleph. En este caso Nebi. ¿Sí? La palabra Nahash, también muy común para referirse a ofidios, es decir, a serpientes. Nahash, J, como una pagoda japonesa o china, la casetita así. Y después la Shin, la letra del fuego, de la chispa, de la iluminación, de la conciencia, del consumir de algo. Bien, de los astros. Nahash. N, J, J y Shin. A veces le ponen un puntito aquí para que no se pronuncie SH. Entonces, pez o reino del Mesías, término Nephilim, Nabi o Nahash, todas con N. Bien, vamos con la siguiente. Sí, vale. Entonces, igual que ocurrió con la M hace un momento, también la Nun al final de una palabra se ve diferente. Acuérdense, hay 5 que al final de una palabra se ven diferentes. Esta es la tercera. La veían cómo estaba antes, ¿no? Esta es la Nun normal, la verde del medio. Al final de una palabra se va hacia abajo del todo, de modo que parece un bastón largo. Supera la línea del resto de letras. ¿Sí? Si lo ven. Aquí también se aprecia mucho más claro, como es bastante más largo, parece realmente, más que las otras, esta sí que parece un bastón en toda regla. La Nun al final de una palabra. ¿Bien? Con la letra Nun, que la vemos al final de un término, tenemos la palabra Anan, una forma de decir nube, la más común. Ain, Nun, Anan, nube. Diente, o a veces algunos decían que podía significar colmillo. Shin o Shen. Dicen que la letra Shin está relacionada con diente, pero realmente eso es solamente la visión que tenían los fenicios, no el concepto más profundo del término. Bien, Shen, diente. El nombre de un personaje del Génesis, Caín, termina aquí con la letra N, la I que ya hemos mencionado, que está en el centro de la palabra, compuesta por 3 letras, K, I, N, y la letra K. Caín está relacionado con la forma o raíz del concepto de celo, aunque en el vocabulario Caín significa lanza. Bien, cómo se ven las dos formas y ya la apreciación anterior. Bien, entonces M, 13ª letra relacionada con el agua. Nun, 14ª letra relacionada con el infinito, el pez, lo que habita en el océano. Y en otra visión más religiosa, el reino del Mesías. ¿Ok? Creo que queda la siguiente letra. Vale, la última letra de hoy. La S. Se llama
se parece un poco a la Mem Sofit. La Mem Sofit abajo es lineal, esto sin embargo es un círculo. En algunos gráficos no le ponen el tupé, esa es una forma estilizada del tipo de letra. A veces simplemente ponen un círculo, así como se usan los mensajes subliminales para referirse a la S, ponen un círculo. Bien, por ejemplo los que ya saben de estas letras y que las usan con esos significados ocultos, pues un círculo. Samech es la 15ª letra del orden alefático, por ende es la 60, el número 60, 1 y 5, 6, 6 y 0, 6. Por eso, cuando se asocia con los números relacionados con la bestia, encontramos el 6, el 60 y el 600. Entonces esto se va a utilizar muchas veces también en casos subliminales, la Samech. Samech, ¿qué significa Samech? Se refiere a la eternidad, por eso es un círculo, como el Ouroboros, el dragón o la serpiente que se muerde la cola, es el infinito, o la forma del 8 acostada, que se vería así, no sé si la han visto, también es la eternidad. Se usa también como concepto de redil. Muchas veces les he mencionado que la letra y el número están estrecha y directamente ligados. Algunas veces el concepto de la letra y a veces el concepto del número. Por ejemplo, mandan a construir el tabernáculo en el Sinaí y les dice pon 60 columnas alrededor, o 60 pilares, mediante la letra Samech. Ahí está el significado de la letra Samech en cómo estaba puesto dentro de un redil el tabernáculo. Jesús dice, los que no son de mi redil, es decir, él se está refiriendo a la Samech. ¿Por qué se utiliza también el mensaje subliminal? Porque el sistema va a tener su redil, su Samech, dentro de la cual tiene controlados a todas las personas. La copia. Sí, ese es su Samech. Con la letra Samech tenemos la palabra Sliha, perdón. ¿Sí? Lamed, Yud, Hei, perdón, Het y Hei. Se parecen, pero esto está en rojo y esto está en escarlata o en un rojo más intenso. Antes mencioné las letras llamadas Sofit, es decir, del final. La palabra Sofit sale del término Sof, que es fin. Samech, Vav y la P final, luego les explicaré cómo es la P final en profundidad. Otra palabra curiosa, Sus, caballo, tiene la Samech al principio, la Samech al final y la Vav en el medio, es como el señor con la cajita, ¿lo ven? Los dos ojos y la nariz. Hay quienes dicen que el nombre Jesús es una blasfemia, porque se llama Yeshua o Yehoshua. Por esta razón. Porque si dice Jesús, G es una abreviación. ¿Qué? La palabra Jesús, salvación, ¿por qué dicen que es una blasfemia? Porque dicen que la parte inicial de G no debería ser G, porque es Y. Entonces G es una deformación anglosajona. ¿Y de qué es que lo asocian? No me acuerdo con qué término lo asocian. No sé qué caballo. Sí. G de seré o algo así. Y después sus caballo. Y dice, no, entonces quiere decir seré caballo. Y lo ven como algo negativo. De todas maneras es simplemente una exageración, porque aunque fuese el supuesto de que el nombre Jesús estuviese relacionado con el concepto de Jesús, en hebreo G, sería una forma de decir seré, G, y sus caballo. Pues llámame caballo, pero el caballo no es un concepto despectivo en hebreo. Significa fuerza también. Es fuerza, es poder, es imperio. Él mismo cuando aparece en Apocalipsis dice, y salió el caballo blanco. Y después, al final dice, y tenía el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es solamente tratan de exagerar. Es evidente que el nombre en español, o cómo se cambió, se deforma. No tiene la misma propiedad. Pero ese no es el punto en cuestión. Vale. Entonces estamos, Sliha, perdón, Sof, el fin, Sus, caballo. Bien, término también muy importante, un concepto muy importante de conocerlo. Bien, entonces, primera letra de hoy, la 13ª, Mem, agua. La siguiente, la 14ª, Nun, el océano primordial, la fuente de todas las cosas y la vida en el agua. La siguiente letra, Samech, el redil o la eternidad. Y ya vamos con el último gráfico para concluir la clase de hoy. Ejemplos con la letra Samech, por ejemplo, aquí incorporar este término, Kesil, significa necio, es el término que se le da para llamar a la constelación de Orión. Aquí otro término, Sekel, algo torpe, tonto, necio. Y lo quiero utilizar por 3 razones. Primero, para introducir una palabra. Segundo, para relacionarlo con el concepto de Sakla.
Y tercero, para que vean la relación entre este significado y este, según la forma en la que están transmutadas las palabras, las letras. Lo explico con este gráfico. Lo que está aquí y aquí, está aquí. Si ustedes ven, la S se parece un poco a la M cerrada, pero debajo realmente debería ser un círculo. Este es S, S y S. Esta es en el vocabulario arameo, este es en el hebreo. Esto no es literalmente arameo, es decir, la forma no es aramea, simplemente es un tipo de letra. Bien, entonces, la palabra sekel, S-K-L, la palabra kesil, K-S-I-L, y la palabra sikla, sikla, están todas relacionadas. Significan lo mismo aunque se lean diferente. Aquí la S está al principio, aquí la S está de segunda, aquí la S está al principio. Aquí la I está de tercera, aquí está de segunda, aquí la C está en el medio, aquí está al principio, aquí está de tercera. ¿Por qué? Es un buen ejemplo para que observemos que no importa la posición de las palabras, porque se transmutan. Eso se llama temurá, es uno de los 3 sistemas de la cábala artificial. Se cambia una letra, sin embargo no deja de tener el mismo significado. A lo mejor da una precisión distinta de las letras en sí mismas, pero si esta es A y B, sigue siendo A y sigue siendo B, no importa si la pongo aquí. A y B son A y B, no importa la posición. Cambio la posición a lo mejor para transmitir un concepto diferente. BA es algo distinto a AB, pero la A es la A y la B es la B. Y si la sumo, sea que estén aquí o sea que esté aquí, me va a dar 3, porque es 1 y es 2. Y si lo pongo aquí, igual va a ser 3. Y si la pongo aquí abajo, igual va a ser 3, porque no deja de ser 1 y este deja de ser 2. Entonces, Pero entonces todo depende de en el lugar en el que esté, el sentido que significa, ¿no? sí, pero la letra sigue teniendo su valor. Pero cada una sigue teniendo su valor, eso no lo puedes hacer en cualquier otro idioma. Y siempre Pero ahí están todas Claro, a medida que los relacionadas. idiomas van cambiando, ya no se da igual. Dime. Y siempre está relacionada con el resto de palabras que tengan ese mismo valor Claro. numérico. Si encuentras un término que tenga esta letra, esta, y no tenga, por ejemplo, esta, sino una diferente, no deja de tener en su raíz una relación con estas dos, aunque la otra sea diferente. Entonces, fíjense, aquí está la S, aquí está la S y aquí está la S. Punto importante, lo vamos a relacionar con la eternidad. Tenemos aquí la C, lo mencionaba en la clase pasada, ¿está lloviendo? Sí, lo he dicho hace un rato. Ah, la C, ¿se acuerdan? Poder en general, o poder legado, la C. También lo tenemos aquí, poder. Y también lo tenemos aquí, poder. Está cayendo agua. Tenemos aquí la L, de aprendizaje. También la tenemos aquí y también la tenemos aquí. Entonces tenemos 3 letras en común que son una estructura importante. Después esta y esta tienen la I y esta tiene la A. Qué curioso que aunque están así, esto significa necedad, esto significa idiotez o terquedad. Son sinónimos. Y esto significa necio en arameo. Y de aquí, de estos términos, sakla, es de donde sale el nombre sakla. Saklas, que quiere decir el que es necio o es un insensato. Fíjense cómo hay una relación, simplemente cambiando las palabras de posición, pero no deja de tener en el trasfondo el mismo significado. ¿Bien? Eso. ¿Y hiciste un cálculo ahí para sacar ese nombre? Porque lo tienes en tu libro, Sakla, la Sí. rebelión de Sakla. Se cree que es un término arameo precisamente que significa necio. Y cuando uno lee las referencias a él, dicen, porque O sea, eres le llamaron sakla, es decir, necio e insensato. Pero no que sea un nombre propio en sí, sino que es la conclusión de ciertas características que lo En parte sí. describen. En parte sí, pero muchas veces uno lee un texto que te dice, y lo llamaron tal cosa por tal razón. Pero tú lees el nombre y dices, bueno, es que yo no sé hebreo, pero me lo está diciendo el significado. Ok. Y dice, y le llamaron sakla porque habló de forma necia y era un insensato. Y sakla, precisamente, como lo vemos aquí, según todas las formas lingüísticas, está relacionado con el concepto de necedad, necio, ser insensato. Aquí en el caso de Sikla, actuar de forma torpe, necia, Eso locamente. es en un sentido lo que pasa con los nombres hoy en día, Frustrarse. ¿no? Eso es como decir bobo, más o menos. Es lo mismo decir bobo que bobo. No, no tanto como bobo. Es lo que pasa con los nombres No, hoy en día. Es cuando hablas de forma ¿Cómo te insensata, sin pensar lo que estás diciendo. Tenemos un ejemplo más Pero que moderno, diga el bobo. si me lo permite. Aquel granjero que tenía una cosecha tan grande que no le cabían 2 graneros, quería derribar los graneros para llenarlos más. O sea,
Rosemary, ahora vuelvo al principio y hago un repaso en 2 minutos de todo. Porque tenía muchas riquezas y le daba gracias porque tenía su alma para recrearse. Y le dice Dios, ¿y si terminas la carrera hoy? ¿Para qué lo quieres? Bueno, pues... Ok, pues en muchos casos, en ese pasaje, el término hebreo más común sería, por ejemplo, que sí. O en otros casos diría Sikla. O Sakla. O Sekel. Otros dicen Sakal, otros dicen Sekel. Pero hay una pregunta Que sí, que es el nombre de Orión. que me salía en cuanto al tema de los nombres, es que, por ejemplo, antiguamente se le ponía un nombre a una persona que tenía que ver un poco con sus características, cómo era su función. Pero no diría que se le da un nombre propio a una persona solo porque suena bonito. Normalmente se le daba un nombre a una persona porque tenía que ver con su misión, con la misión que tenía, o con las características físicas o espirituales que tenía esa persona. O con el nacimiento. O con el nacimiento, en parte, pero hoy día no, le ponemos En función de algo que querían dar a entender. Un sueño que tuvieron, que dije, tu hijo va a hacer tal cosa. O lo ven de pequeño, alguna cosa que marca su personalidad y por eso lo llaman así. Pero ningún nombre era así. Con el tiempo ya empezaron a darle los nombres porque el abuelo se llamaba así, el bisabuelo y tal, entonces ya sabían que te llamabas así porque algún antecesor tuyo se había llamado así, pero al principio no... Sí, le demos la descendencia. Totalmente, No lo dice bien claro. nacemos totalmente desarraigados hasta en el nombre. Totalmente desarraigados. Mira, por ejemplo, los casos bíblicos. Noé, un hombre tranquilo. Noah significa estar tranquilo o plácido. Enoch, Hanoch, que quiere decir alguien relajado o manso. Son términos relacionados con su personalidad. Y se mostraba en su forma Claro, Cam dice, y vio la desnudez de su padre. ¿Qué significa Cam? Ham, calor o caliente en el sentido sexual. Después te ves, por ejemplo, Adán representa al hombre. Eva representa la vida y es la que trae la vida. Todos los nombres tienen un significado, una razón de ser. Y a medida que se ve la historia bíblica, relacionas el nombre con el personaje. Jacob, por ejemplo, Jacob quiere decir tramposo o calcañar. Pero era un tramposo porque le dijo al hermano, véndeme la primogenitura por un plato de lentejas o de frijol. Eso era muy listo. Y después va y le hace caso a la mamá y se pone unos pelos en los brazos para que lo bendigan a él. Era muy listo Jacob. El tío Labán igual. ¿Y cómo sabían que él iba a ser listo? Estuvo jugando muchas tretas, que también es otro significado, ¿no? Esaú, por ejemplo, era muy de piel rojiza. Le llamaban Esaú, que es una forma en la lengua de aquel entonces similar al concepto de Adom, es decir, rojo. Por eso su tierra no le llamaron Esaú, sino Edom. No, voy a decir eso. Ah, eso. Sí, sí. muchos de esos casos. Benjamín, por ejemplo, cuando estaba pariendo Raquel en el camino de Efrata, al lado derecho, murió y dio a luz ahí, entonces le llamaron Benjamín, Ben, hijo, y Amín de la derecha, o sea, hijo, o sea, porque nació en la zona derecha del camino de Efrata. Bien, entonces vamos a hacer un repaso rápido. ¿Okay? O lento. 13ª letra, Mem, letra del agua. Con la misma letra empieza el término de ungir, del ungido. El Mashiach, de la palabra Mashiach es que nosotros en español decimos Mesías y en inglés dice Mesaya. ¿Ok? Sale ungido, Mashiach. En griego, Christus, Cristo. Moped quiere decir señal o milagro. Maim, que es el nombre propio de esta letra, ella se llama Mem, pero nosotros decimos Maim, es una abreviación, Maim. Bien, su número es el 40. 40 años que estuvo Israel en Egipto, 40 días estuvo Jesús de ayuno. O sea, el 40 aparece un montón de veces. ¿Por qué? Porque es relativo al agua y el agua es la creación, símbolo de la Moisés tuvo el creación. doble. Moisés tuvo el doble. 2 veces 40, sí. Conciencia. Es que perdió la cuenta. Dijeron, tiene que estar 40 días y como estuvo 49 y medio, pero te toca empezar otra vez. ¿Vas a sacar la lengüita? Bien, Yom, día, muy asociado con el concepto copto de eón, es decir, un periodo enorme o gigante de tiempo y a la vez una especie de creación o submundo. Bien, Yom. Shamaim, que incorpora la letra Shin antes del término Maim, que es agua, ¿sí? Que nosotros decimos cielos. ¿Okay? Antes decías el nombre de una persona. Los acadios tenían el concepto de Shem,
que significaba el destino o lo que se proyectaba hacia allá de alguien. Algunos interpretaron que significaba cohete, pero el concepto real era que se refería a cuál era el propósito o la razón de ser o la identidad de un individuo. O no solo de un individuo, de una cosa. ¿Por qué llamamos a esa ciudad así? El Shem de esa ciudad es tal cosa, ¿por qué? Porque da a entender aquella cuestión. Un ejemplo, Jerusalén. El Shem de esa ciudad es Jerusalén. ¿Por qué? Porque Yerú es lanzar. Y Shalaim es una forma de decir Shalom, paz. Entonces lanza paz. O va a ser la ciudad que va a promover la paz en la creación. Fíjense, ahí está importante. De manera como una bendición. Sí, entonces Shem es la identidad o la razón de ser. Y después dice Maim, aguas. Y dice, y había aguas encima de la bóveda. Todo ese concepto es muy importante. El Nun, o sea, el océano infinito de creación donde también hay vida. Adán, el hombre, el agua. Adán, ¿sí? Que significa el hombre como identidad divina y la sangre. O podemos ver también que dice aquí Ed, que es vapor, y agua, vapor de agua, porque realmente estamos compuestos de agua. Ma, que la abreviación de un uso muy común de la letra M, la M al principio o intermedio de una palabra y la M al final que está cerrada. Una representa el agua superficial y la otra el agua interior. Como en las letras Sofit, Mem también tiene su forma particular, que es cerrada. El término Elohim, el término Man, el término Dam o el término Lehem, todos terminan con la M cerrada, porque está la M al final de una palabra. ¿Sí? Lehem, en hebreo pan, en griego arton. Estoy harto ya de comer pan. Ese era el maná de los hebreos, estamos cansados de comer maná, comer pan. Bien, Abraham, una comparativa, por ejemplo, en los caracteres hebreos, usando esta, no como M, que es 40, sino en el otro sistema que mencioné antes, que sería 600, da 808, que correspondería con el término griego faith, de faith, es decir, la fe. Y pistis, no de peste, sino de pistis significa fe en griego, ¿sí? La fe de Abraham. ¿Sí? ¿Quién sabe si de ahí también se Es un sistema, esta también pocas veces se utiliza, pero es un sistema que es válido si uno se toma su tiempo para intentar coger numéricamente y organizar todo. ¿Y el 808? Es el número que sale de la combinación de todas estas letras y de todas estas letras. Ese era el número de información telefónica. No, es 8. Bien, ok, eso. Bien, entonces, siguiente letra, 14ª, que es el número 50. Nephilim, caídos, pero aunque significa caídos, suelen entenderlo como gigantes. ¿Cuál era gigantes? Anakim, ¿no? No, perdón. Los Anakim y los Rephaim eran conocidos como Nephilim. El concepto Nephilim significa indistintamente caído como gigante. Esa es la particularidad que tiene Nephilim, porque se entendía así desde el principio. De hecho, coge la P, la N, la P y la L, Napal, y quiere decir caer. Hay bombas que utilizaban en la guerra de Vietnam que se llamaban bombas Napal, caían y reventaban todo. Los hebreos utilizaron la abreviación PLI, Hasta la montaña. pero no decían PLI, decían PIL para referirse a un elefante, o sea, un animal enorme, que se creía el animal terrestre más grande que había, por lo menos en la época moderna. PIL. Napil, por ejemplo, Napil le dicen en hebreo moderno a una persona que es muy alta. ¿Sí? Naví o Neví, profeta. De ahí el libro de los profetas se llama Neviim, Naví. Un personaje que representa a una deidad, viene de parte de una deidad, o tiene un mensaje de parte de una deidad. Nahash, serpiente. Hay otras formas de decir serpiente, pero esa es la más común, especialmente relacionada con el mal. Bien, vamos con la siguiente. En el caso de la letra final, la N al final, es más alargada, como un bastón. Casos, Anan incorpora la Nun normal y la Nun al final de la palabra, Anan. Uno de los, por lo menos 4 o 5 términos que se usan en hebreo, o por lo menos en hebreo bíblico, para referirse a lo que nosotros llamamos nube, la condensación de agua en la atmósfera, ¿no? Shem, diente. Kin o Caín, del término Kiná, quiere decir celos, porque ellos entendían Caín, literalmente significa lanza, pero Kiná, de la raíz etimológica de celos, porque por celos mató a su hermano. Bien, la forma normal y la forma final. Voy a poner ahora.
Se suele enfadar y se Adelantada todo. ¿Qué pasa? Samej, la última letra de hoy. Con la Samej uno se disculpa, dice Sliha. Perdón, disculpas. Disculpa. Sof, antes mencionar las letras Sofit, es decir, las letras finales. Sale de aquí el vocablo. Sof quiere decir fin. Veo al final de una película, el cartelito en hebreo diría Sof, se acabó, fin. Sus, hebreo. Bueno, lo pueden leer de atrás para adelante, lo mismo es S-S-U-U-S-S. Sus, caballo. Se le sigue diciendo a los caballos Símbolo de poder, y se para. de imponencia, de imperio. Ejemplos de la asociación del nombre Sakla, uno de los tres nombres de Yadabaot, Samael o Sakla, que en este caso significa necio, insensato. No sabe Los lo que otros dice, nombres que no has sabe. dicho, los otros nombres que has dicho también son Derivado. derivados de características. Kesil, fíjense, Kesil. Kesil. Sakla. El término siempre se relaciona con tres principios. Lamed o L, Kaf o C y Samej o S. ¿Bien? No importa en qué posición lo pongamos, a la larga se refiere a alguien necio, insensato, tonto, no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que puede generar sus actos o sus palabras o causar. Bien, de nombre Sakla. Este concepto es según la mentalidad hebrea y este según el arameo. En el arameo aparece muchas veces la alef al final de una palabra. ¿Ok? Un ejemplo también con la letra Samej al principio o Samej intermedio. ¿Listo? ¿Bien? No sé si va a decir una insensatez. Se muerde la lengua, ¿no? Si no te vas para Orión, para... Por eso será que decía que si le decías insensato a tu hermano, Pero no le dice eso. ¿no? Patu. No le dice eso. Yo lo estuve mirando. Utiliza es una de las 5 o 6 veces que los evangelios fueron. O sea que en esa parte del evangelio no se utilizó el término griego, sino que se respetó la precesión aramea. Y en ese caso decía reca, de la forma rec, de donde sale raquia. Todavía está esto O sea, vacío, vacuo, eres una persona cabeza hueca, eres inútil, eres un... Es un término bastante despectivo e hiriente. Freddy, antes estabas Fuerte, comentando- ¿no? Término fuerte. Decir a alguien en hebreo, en arameo llamabas a alguien reca, en un término totalmente despectivo e hiriente. Antes estabas comentando y estabas diciendo que en el egipcio antiguo, ellos, todo lo que nosotros ahora llamamos estrellas, ellos son dioses, reyes y demás, ¿no? Mi pregunta es si ellos creían, no solo creían, sino lo sabían, que allí vivían y allí viven, ¿no?, ciertos reyes y gobiernos y otra gente. Ellos siguen viniendo, aunque hoy día intentan demostrar, aunque hay muchos programas que salen por la tele que cada día hablan más de los ovnis y demás, intentan demostrar que estamos solos en el universo, pero realmente esos dioses que nosotros llamamos estrellas vienen a la Tierra, ¿no? Siguen viniendo. Me pregunto yo, Lo que pasa es que... digo, reyes pueden ser quienes sean que vienen, y hay contactos con los de aquí, ¿no? Sigue habiendo contactos. Lo que pasa es que eso es propiamente el sentido de lo que comúnmente se llama extraterrestres en el fenómeno ovni. Exacto. Pero en el caso de estos, aunque ellos tuviesen la capacidad de ir y venir, no sería exactamente extraterrestre, por eso le llamaban dioses, porque tenían la capacidad de poder crear. Porque se perdió mucho el conocimiento y ahora de repente le llaman extraterrestres porque... Sí, pero en el sentido de extraterrestre uno se imagina a un ser que pilota un platillo volante. Sin embargo, también allá afuera, como en la Tierra, hay diferentes especies y seres con mayor capacidad de conciencia. Lo que quiere decir que nunca ha perdido la capacidad de venir aquí y de comunicarse, ahí interactúan. Porque hay muchos testimonios de que hay visitas, de que hay muchas... Cuando cayó el imperio egipcio, los dioses se habían ido. Sí. Desde el momento en que Israel salió de Egipto hasta siglos posteriores, los dioses abandonaron Egipto. Utilizaban Egipto para ellos residir ahí. Pero ellos primero se fue a una región de Nubia, en una montaña, y después Y abandonaron. entonces lo que se ve hoy día llamado comúnmente
ovnis o extraterrestres, ¿qué es lo que está sucediendo? Es gente de las estrellas que Lo mismo va y que sí viene, pero no tiene que ver con los dioses No tiene nada que exactamente. ver con ellos. Lo que sí tienen en común es que los dioses sí tenían esa capacidad en el sentido tecnológico de ir y venir a las estrellas. Pero los dioses tenían capacidades extrasensoriales y eran longevos y eran antiguos. Sin embargo, cuando uno se refiere a un extraterrestre, es una persona o un ser de alguna manera u otra de otro sitio. Pero no tiene por qué ser longevo, ni tiene por qué tener poder extrasensorial, ni ser de los orígenes, ni siquiera conocer la Tierra. De todas maneras, los Ese es el dioses problema que- de tratar de limitar o describir con una palabra, con una idea, todo lo que hay en el infinito. Porque no lo podemos hacer ni siquiera con la variedad de especies que hay en la Tierra. Pero mirando la cultura egipcia, está relacionada con el mundo de Trigo y carne. siempre se habla bíblicamente de Egipto se relaciona con el mundo De res. ¿no? Porque Egipto se corrompió, se dañó. Exactamente. Pero es más o menos lo que pasa en el mundo, de ahí es un paralelismo, ¿no? No. Sin embargo, aquellos dioses que venían aquí tenían planes también para la tierra, para la humanidad, hacían sus planes aquí. La carne molida, Me la imagino que el cocina, fenómeno sin ovni con los grasa. extraterrestres tienen están haciendo los planes para conseguir los propósitos que el maligno quiere aquí también, ¿no? Tanto del lado bueno como del lado malo. Pienso que hay de todo. ¿Eh? Pienso que hay de todo. Pero no me- Pienso que hay de todo y aparte no todos son extraterrestres. Es decir, ellos no tienen que ir de un planeta y venir al siguiente planeta de una estrella. Ellos simplemente viajan de una dimensión a otra dimensión.